Bienvenido a la casa del Señor. Muy bien. Le invito a los que tienen una Biblia ahí a la mano puedan ubicar el libro de Santiago, que es nuestro texto a considerar. Libro de Santiago, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Libro de Santiago, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, hasta el versículo 12. Ahí está la lectura de esta palabra que en esta hora la realizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Una preciosa palabra que el Señor nos tiene en esta hora. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias una vez más por invitarnos a tu pueblo, a los príncipes, las princesas de tu pueblo, para sentarnos a la mesa aparejada en este lugar. Gracias, mi Señor y Rey, porque tenemos esta oportunidad de ser alimentados por tu preciosa palabra. Que no solamente la escuchemos, sino que también podamos entenderla, y no solamente entenderla, sino también practicarla. Gracias, Señor, que toda distracción se salga de alguno de nosotros, que toda nuestra atención solamente esté en una santa contemplación a su persona, como también su atención a su palabra. Gracias, Padre, rogamos por la iglesia de los niños, nuestros hermanos en servicio, nuestros hermanos que por alguna circunstancia especial no pudieron venir a este culto. También usted guárdelos y bendígalos de la misma manera. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta porción bíblica leída que nos corresponde este domingo,
destacan rápidamente 6 mandamientos. Desde el versículo 7 hasta el versículo 12, yo subrayé acá en la lectura bíblica, mandamientos que se nos dan a los creyentes, a la iglesia del Señor, en esta, ¿no es cierto?, pequeña porción bíblica. Por ejemplo, el versículo 7, usted puede ir revisando en el texto bíblico, luego vamos a ir, como es nuestra costumbre, fijándonos en cada verso. Por ejemplo, el versículo 7 dice, tened paciencia. El versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. El versículo 8 hay otro mandamiento, ahí tenemos ya 2 mandamientos, donde se hace hincapié en la paciencia. Y el versículo 8 añade un tercer mandamiento que es afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. También tenemos el versículo 9 que dice, no, otro mandamiento, no os quejéis unos contra otros. Y el versículo 12, otro mandamiento, no juréis. Y el último, en el versículo 12, de la misma manera, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, rápidamente, hermanos, nosotros encontramos en la palabra del Señor estos mandamientos que tienen que ver en nuestro desarrollo y en una práctica de nuestra vida cristiana. Ahora, el punto relevante de esta porción bíblica que tenemos en esta mañana tiene que ver con algo muy particular, que es la paciencia. Porque ya hemos estado mirando a través del contexto, el contexto más inmediato que nosotros notamos en este capítulo 5, y lo vimos la semana pasada en los primeros versos del 1 al 6, que hubo una exhortación muy enfática dirigida en contra de los ricos. No tengo tiempo, hermanos, para volver a esa preciosa enseñanza que el domingo tuvimos, pero donde nosotros notamos que los ricos, abusando de su poder monetario y de su influencia que ellos tenían en toda la sociedad, estaban abusando no solamente de no creyentes, sino también de hermanos, que de pronto estaban, contextualizando en nuestro tiempo, o eran empleados en sus empresas. Entonces, ¿cuál era el abuso que estaba haciendo esta gente, que eran no creyentes, estos ricos no creyentes? Era justamente que ellos los contrataban y al final del día tenían que pagarles el jornal, porque así se estilaba en aquel tiempo, no era cada 30 días o en la quincena, sino se terminaba la jornada y tenían que pagarle. Y estas personas, estos patrones ricos, simplemente no les pagaba su sueldo. Entonces, los creyentes o las personas comunes y corrientes también de pronto iban a los magistrados, y los magistrados habían sido, ¿no es cierto?, ya influenciados por esta gente poderosa de dinero, y simplemente sus causas no tenían, ¿no es cierto?, o quedaban hasta ahí nomás. Entonces, es el contexto inmediato de el abuso que los hermanos de la iglesia, en este caso de la iglesia de Jerusalén, estaban, ¿no es cierto?, recibiendo de parte de algunos empleadores mundanos, no creyentes, que lo habían contratado. Y no solamente eso, sino que nos vamos dando cuenta de algunas persecuciones que tenía la iglesia ya del Imperio Romano, más estos abusos que se estaban mostrando. Y aquí viene la palabra entonces del Señor, la palabra enfática, inspirado Santiago, el pastor de la iglesia, para decirle a los hermanos
que los cristianos estamos llamados a tener paciencia. A tener paciencia bajo toda circunstancia, violencia, apremio, injusticias que se nos presenten en la vida. Y esta paciencia tiene una particularidad que se tiene que alargar en nuestra vida, tiene que proyectarse así como un chicle que se alarga, porque el texto bíblico nos va a enseñar que esta paciencia tiene que ser hasta la venida del Señor. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana, que el Evangelio no es una carrera de velocidad, sino es un maratón, donde la paciencia, insisto, tiene que ver hasta la segunda venida del Señor a la tierra. Entonces, hermanos, habiendo hecho esta sencilla introducción, le invito a que fijemos nuestra atención en el primer verso que tenemos en esta oportunidad, el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, por lo tanto, rápidamente nos conecta con los versos anteriores. Ya lo ha dicho, hermano, dice acá, por lo tanto, como consecuencia del abuso que ustedes están recibiendo allá afuera, en sus trabajos o de diversa índole, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, esto no tiene que ver mucho, hermano, con la impaciencia que de pronto alguien pueda notar. Un ejemplo en la familia, que diga mi marido es impaciente, o mi esposa es impaciente, o los hijos, mis hijos son impacientes, o mi hermano es impaciente, mire, va a un banco y no está tranquilo porque hay una fila y no puede soportar la fila, es impaciente. Esta paciencia que nos habla la palabra del Señor es una paciencia que va mucho más allá de aquello tan simple que enfrentamos en la vida. Es una paciencia que se proyecta y que tiene que estar en nosotros hasta la venida del Señor. Y alguien puede decir en esta mañana, pero es que yo no tengo tanta paciencia. Sin embargo, les tengo una excelente noticia, que aquellos que por la gracia y misericordia del Señor le hemos conocido a Él, esta paciencia no es una manifestación propia de nosotros como personas naturales, sino que es una paciencia que tiene una característica sobrenatural que ha venido a nosotros por la operación del Espíritu Santo cuando Él vino a nuestros corazones. Y ahí usted puede notar que lo que le estoy diciendo es así cuando usted se va a los frutos del Espíritu. Mis hermanos que anotan, Gálatas capítulo 5, versículo 22, y se dará cuenta que uno de los frutos de que el Espíritu Santo esté y nos haya bautizado en el momento de la conversión es justamente que nos dio esta virtud de la paciencia. Entonces nadie de los creyentes puede decir yo tengo una paciencia muy corta y tal vez no sé si voy a soportar. No, porque es una paciencia sobrenatural que existe en nosotros. Y esa paciencia tiene el aguante, o debería tener el aguante, hasta la venida del Señor.
O sea, se alarga en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, en medio de las injusticias, esperando en el juez justo, hermanos. El cristiano no está llamado a actuar como lo hace el mundo, a través, ¿no es cierto?, de levantar mitines, levantar protestas, hacer, ¿no es cierto?, alguna contrariedad de pronto porque esto le está afectando, sino como vimos la semana pasada, su causa siempre la demanda delante del Señor en oración y espera confiado en la justicia del Señor. Ahora, es bien interesante, hermano, porque aquí entramos a este tema que es muy importante, la venida del Señor. La venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermano, la venida del Señor es una doctrina fundamental del cristianismo. Es fundamental. Y la Biblia, hermanos, hablando de la segunda venida de nuestro Señor a la tierra, lo menciona 300 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez hace más de 2000 años. Algunos dijeron que Él vino a gobernar, y hay mucho, ¿no es cierto?, doctrina errónea, porque justamente hablan que Él en su primera venida vino a gobernar, y como Él no tomó el gobierno, entonces después lo tenía que tomar la iglesia, y ahí hacen unas cosas muy raras que nunca han estado en la palabra del Señor. En la primera venida, nuestro Señor Jesucristo vino a morir, hermanos. Y vino a morir por nosotros los pecadores. Vino a ser crucificado, a ser enterrado, a resucitar y a volver al Padre para estar sentado a la diestra de Él, en autoridad. Para eso fue su primera venida, para la redención, para la salvación de nuestras almas. Pero su segunda venida, que la Escritura la menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento y otra cantidad de veces en el Antiguo Testamento, es justamente donde Él viene a reinar. Ahora, cuando Él venga, Él se va a hacer visible para todas las personas que estén vivos en aquel tiempo, y Él va a establecer su reino literal acá en la tierra, y Él será el Señor de señores, el Rey de reyes. El propósito de la segunda venida del Señor es cumplir las promesas que Él le hizo a la nación de Israel, y también será un acontecimiento que va a traer justicia, va a traer paz y orden social a la tierra. Cuando Él venga a reinar acá, en su segunda venida. El reino de nuestro Señor acá a la tierra será un acontecimiento anterior, antes que Dios lleve a cabo la remoción de todo lo creado y después establezca la creación de cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Antes de aquello, antes de esa gran recreación que hará Dios de cielos nuevos y tierra nueva, antes de aquello, Él viene a reinar sobre la tierra en una cantidad limitada de tiempo, 1000 años. La segunda venida del Señor también tiene como característica que es una venida judicial, donde Él va a limpiar la tierra para ese reino milenial, eliminando, separando
a los impíos y a los no creyentes. Para mis hermanos que anotan, ustedes tienen esa referencia en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Así que una de las doctrinas cardinales, fundamentales, que engloba a la fe cristiana y al cristianismo en general, es la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Amén. Nosotros lo creemos, nosotros lo certificamos porque creemos a la palabra del Señor y también sabemos que eso será una realidad a través de la lente de la fe. Ahora, para ilustrar esta paciencia que hay que tener en medio de los embates de la vida, de la problemática que se nos presenta, de los sinsabores, de la injusticia, y donde se nos dice y se les decía a los hermanos de aquel tiempo, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, de tener paciencia. Santiago, el pastor Santiago, lo ilustra de manera sencilla a través de un ejemplo. Y les dice a los hermanos, mirad, versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces coloca un ejemplo muy sencillo de los agricultores de la tierra de Israel, donde ellos tenían que tener paciencia en el tema del trabajo y de la espera del precioso fruto de la tierra, porque claro que era precioso el fruto que ellos esperaban, porque significaba un tremendo sacrificio. Todo lo que era, ¿no es cierto?, preparar la tierra, preparar la semilla, no saber cómo era lo que sucedía con la semilla cuando era plantada. Entonces todo eso era un trabajo importante, delicado, de cuidado, y ellos sabían que finalmente iba a venir un precioso fruto, pero tenían que tener paciencia. Paciencia porque necesitaban 2 lluvias. ¿Cuáles eran las lluvias, hermanos? Las lluvias tempranas, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, la lluvia temprana suavizaba la tierra para que ellos pudiesen plantar, hermanos. Y la lluvia tardía hacía que las cosechas fuesen fructificadas, fueran amplificadas, fuese una cosecha bendita, productiva para ellos, amados hermanos. O sea, dependía totalmente del trabajo que ellos hacían, pero también de que el Señor les proporcionara esas lluvias. Y qué bueno que el Señor siempre ha sido fiel, hermano. Siempre. Porque hablando de la alimentación de la humanidad, nuestro Señor nos dejó su palabra, nos dejó su dicho. Y dijo, mientras la tierra esté en existencia, mientras el mundo sea el mundo que ustedes están viviendo, ¿qué va a estar sobre el mundo? El frío, el calor, el invierno y el verano estarán sobre la tierra. Es maravilloso cuando nosotros viajamos hacia el sur de nuestro país. Y qué alarmante cuando la gente dice, tenemos una sequía terrible aquí, esto y lo otro. Y uno, por ejemplo, viaja al sur y a mi hermano, por ejemplo, mi hermano Edesio, ningún año de lo que lo conozco, que deben ser más de 30 años, nunca ha dejado de producir sus tierras, hermanos.
¿Y cuál es la razón? Porque el Señor siempre es fiel a su palabra, hermano. Entonces, la Escritura nos dice que mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. De la misma manera, nosotros tenemos que esperar con paciencia a pesar de los embates, a pesar de los problemas, a pesar de la injusticia. Debemos esperar hasta la venida del Señor, porque Él dijo que Él vendrá y no tardará. Gloria a Dios, hermanos. Ahora el versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia. Se recalca, hermano, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Ahora, lo que nos llama la atención en este versículo 8 es cómo nosotros podríamos afirmar nuestros corazones. Afirmar el corazón es una expresión que denota perseverancia, persistencia, deseo, ímpetu en llegar a la meta. Y ahí tenemos una referencia bíblica que nos da Lucas en el capítulo 9, versículo 51, que se ocupa también la misma palabrita, donde dice que cuando se cumplió el tiempo en que Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Y aquí dice: afirmad vuestros corazones. O sea, el Señor todas las veces decía: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero cuando venía el tiempo de la crucifixión, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, había llegado la hora y Él se determinó ahora a ir a Jerusalén, donde simplemente iba a entrar al lugar de lo que sería próximamente la crucifixión. Entonces, afirmar el corazón se nos llama acá en la Escritura a tener paciencia y afirmar nuestros corazones, tener una meta, hermano. Nuestra meta no debe ser en cuántos años más voy a jubilar. Nuestra meta no debe ser dónde voy, ¿no es cierto?, a ir en 5 años más. Claro, podemos hacer metas naturales, pero sobre todo de nuestra meta respecto a las situaciones de nuestra vida que son tan diferentes, que algunas son tan difíciles y complicadas. Nuestra meta y nuestra esperanza está en la venida del Señor Jesucristo. Porque la venida del Señor se acerca. Entonces, nosotros, hermanos, debemos estar viviendo a la luz de la segunda venida de nuestro Señor, hermano. Y solamente una pequeña nota al margen respecto de la venida del Señor: es necesario distinguir lo que será la segunda venida del Señor y lo que será el traslado de la iglesia. Que haciendo una interpretación muy sana de la Escritura, nosotros lo encontramos como un acontecimiento también que va a suceder para que la iglesia del Señor, o sea, nosotros vayamos en primer lugar a estar en la presencia de Él, hermano. El traslado de la iglesia será anterior a la segunda venida del Señor a la tierra, y luego con Él vendremos para, juntamente con nuestro Señor, estar en su reino que Él establecerá acá en la tierra. Amén. Bien, ahora vayamos por favor al versículo 9. El versículo 9 de nuestro texto
Dice, hermanos, no quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, no quejéis unos contra otros. Hermanos, en el Señor la Escritura nos habla de no quejarse, de no criticar, de no recriminar, de no estar enojado entre los hermanos. Y esto sucede con mayor frecuencia cuando la persona enfrenta un problema. Y usted en su pensamiento, usted no tiene que decirlo, en su pensamiento usted puede sacar algunas experiencias personales y puede reconocer que si alguna vez le ha sucedido una complicación en el trabajo, por ejemplo, que el jefe fue injusto con usted, que hizo una injusticia, que a usted le correspondía, por ejemplo, un ascenso y se lo dio a otra persona que no correspondía, es muy probable que lleguemos de vuelta del trabajo con nuestras emociones excitadas, que lleguemos diferente a una persona normal y lo que se nos ponga por delante, inclusive siendo nuestra familia, tengamos problemas. O con nuestros hermanos. De pronto, hermano, las personas con problemas ajenos que no tienen nada que ver cuando enfrentan a su prójimo, lo descargan con ellos. Y eso es justamente lo que Santiago le está diciendo. Hermano, yo sé que el patrón no te pagó el sueldo. Yo sé que este sinvergüenció, que tú fuiste a la corte y en la corte el juez estaba comprado. Pero hermano, no se quejen, no hagan un escándalo, no quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y la razón, he aquí el juez está delante de la puerta. El único que puede zanjar una controversia, una injusticia, ¿quién es, hermano? El juez de los jueces, nuestro Señor. Y dice que he aquí el juez está delante de la puerta. Está a un suspiro, amados hermanos, estamos a un suspiro de estar a la presencia del juez de los jueces, hermano. Y así, si nosotros entramos a ocupar el papel que le corresponde a él, siendo en el lado de nosotros creyentes, tal vez criticando de una manera tan potente aquel no creyente que nos hizo mal, o simplemente haciendo crítica a nuestros hermanos, nos estamos colocando en el lugar del Señor y resulta que el Señor está a la puerta. En cualquier momento Él aparece y vamos a tener que dar cuenta. ¿Cuántos saben que los cristianos igual damos cuenta, igual vamos al tribunal de Cristo, hermano? Entonces aquí le dice, oye, están pasando problemas, reconocemos las dificultades, pero no traigan ese problema a la casa, no traigan ese problema a la iglesia. De pronto ni saludó a los hermanos porque venía tan enojado por la injusticia que está viviendo o por la situación particular que los hermanos están pagando el pato, hermano. Que el Señor nos guarde a nosotros, que no suceda eso, que de pronto podamos traer una tremenda mochila de todas las cosas que nos puedan suceder allá afuera, pero que podamos descansar, que hay un juez justo que está a la puerta y que Él hará su justicia a su debido tiempo. Amén, amados hermanos. Entonces, el Señor está a la puerta.
En lugar de estar hablando palabras destructivas o estar descargándonos con nuestro prójimo, ya sea no creyente o nuestros hermanos, les dice, mejor hagan un ejercicio. Consideren a los profetas y también a Job. Versículos 10 y 11. Hermanos, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. No sé si a usted le pasa, o tal vez me pasa a mí nomás, pero cuando tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad, da la impresión que solamente soy el único que tiene ese problema. Cuando estoy enfermo, da la impresión que soy el único que estoy enfermo. Y veo a todos los demás, los veo sanitos. Cuando estoy en dificultad, soy el único y los demás están todos happy. Entonces, para que volvamos a la realidad, el Espíritu Santo, inspirando a Santiago, le dice, hermano, échense una miradita a la Biblia. Miren la Biblia y tomen, por ejemplo, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Del momento, hermano, que nosotros, por la gracia del Señor, hemos sido anexados a la familia de la fe, a la iglesia del Señor, de ahí en adelante creo que cada uno de nosotros empezamos a hablar del Señor. Algunos más, algunos menos, y los que no hablan con su testimonio están testificando con su vida de la obra que Jesucristo ha hecho en sus corazones, hermano. Desde ese momento, hermanos, la palabra del Señor lo que nos certifica que vamos a tener aflicciones, porque nosotros no somos una monedita de oro para el mundo, hermanos. Y ya anteriormente le dije que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, cuando Jesucristo, que era la luz del mundo, alumbró a las personas lo llevaron a la cruz para darle muerte. Porque dijeron, nosotros estamos bien aquí oscurito porque no se ven lo que estamos haciendo, lo malo que hacemos no se ve. Por lo tanto, démosle muerte y vamos a apagar esta luz y nosotros vamos a hacer todo nuestro libertinaje y todo lo malo que queramos hacer. Sin embargo, le dieron muerte a la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, pero no contaban que el Señor tenía miles de luces pequeñitas más que iban a seguir alumbrando en este mundo. Y es el problema que damos nosotros en este tiempo, hermano, porque a través de nuestro testimonio, de nuestro hablar, a través de nuestra manera de ser, nosotros alumbramos y dejamos descubiertos las mentiras y los pecados de la gente, hermanos. Entonces, bajo esa circunstancia, en el mundo, nos dijo el Señor, ustedes van a tener aflicción. Si a mí me dieron muerte, hermano, a ustedes podrían darle muerte. Ustedes podrían tener esa circunstancia, pero podrían tener aflicción. Entonces ahí vienen los patrones mundanos que dicen, estos son canutos, a este lo voy a pagar menos. O a este no lo voy a ascender porque a mí me interesa este que es más parlanchín, este que le gusta andar en medio de los demás, mejor haciendo a ese. Y empieza de pronto el cristiano a ser pospuesto en su trabajo, en fin. Bueno, empiezan las aflicciones. Pero insisto, hermano, esas aflicciones lo han tenido todos nuestros hermanos de todos los tiempos. Entonces dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas.
Ahí nosotros ya estudiamos el libro a los Hebreos, en el capítulo 11 tenemos una lista preciosa de grandes héroes de la fe, cómo ellos sufrieron lo indecible por la causa del Señor. Entonces, no estamos solos en nuestra problemática, hermano. Ya otros la sufrieron, ya otros la experimentaron. Daniel, por ejemplo, fue exiliado, deportado, arrojado en el foso de los leones. Hermanos, si eso no le hubiera ocurrido a Daniel, nosotros no tendríamos el registro bíblico para decirnos lo que Dios es capaz de hacer con uno que va sufriendo por su causa, hermanos. Ahora, la palabra del Señor dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Un ejemplo, hermanos, también de aflicción y de paciencia, de los muchos, hermanos. Ya Hebreos capítulo 11, usted puede tener una galería, y el Antiguo Testamento también, y el Nuevo Testamento también, de aflicciones de nuestros hermanos. Y uno de los ejemplos notables, entre muchos, es la aflicción del profeta Jeremías, hermanos. Y eso usted lo puede leer con mucha tranquilidad en su casa, en Jeremías capítulo 20, del versículo 1 al 18. Recuerdo con claridad absoluta esta predicación que hizo mi papá en Osorno, de Jeremías, capítulo 20, versículo 1 al 18, hace 38 años. Mi papá predicó de esta enseñanza. Y el texto bíblico, hermanos, de Jeremías capítulo 20, nos muestra lo que le sucedió a este profeta del Señor. Y respecto a la fidelidad que él estaba demostrando y la proclamación del mensaje de la palabra que se le había encomendado, él empezó a sufrir dificultades, aflicciones. Y en medio de esas dificultades, en medio de esas aflicciones, él tomó la decisión de dejar de transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Él dijo: si esto va a traer tanta complicación, mejor me quedo callado y no hablo más de la palabra del Señor para evitar el sufrimiento. Pero bendito es el Señor que, hermanos, si verdaderamente la persona ha sido llamada por Él, aunque de pronto queramos callarnos y no mostrarnos como esas preciosas luces que el Señor dejó para alumbrar a un mundo oscuro, hermano, al profeta le sucedió lo mismo. Dice la Escritura que él trató de callarse, de no hablar más en su nombre, pero dice: dentro de mí había un fuego ardiente que traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Cuál es la razón? Hermanos amados, que el Espíritu Santo, la gracia del Señor, el poder del Señor ardía en el corazón del profeta, hermano. Por lo tanto, hermanos amados del Señor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, los hombres y las mujeres de Dios encontraron la fuerza, la gracia, el empuje que el Señor sabe dar a los suyos, hermano. Entonces, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego se va a la historia de Job. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Claro, porque la iglesia de Jerusalén estaba compuesta mayormente de judíos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, él le dice, Santiago, su pastor, le dice: he aquí tenemos por bienaventurado, por dichoso, ¿no es cierto?, a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces,
Hermanos amados en el Señor, les dice, habéis visto la paciencia de Job. Yo creo que la mayor parte de esta congregación ha leído, de hecho nosotros llevamos 4 años ya leyendo la Biblia, o 3, y ya hemos pasado por el libro de Job. Y el libro de Job nosotros hemos visto la tremenda, ¿no es cierto?, angustia, persecución, calamidad que él experimentó en su vida personal y con su familia, tremendo sufrimiento. Es cierto que él se quejó, es cierto que Job en algún momento renegó de la situación que estaba viviendo, no entendía en la causa, sin embargo, nunca renunció al Señor ni nunca dejó de confiar en el Señor. Nunca, hermano, nunca. Y es más, en medio de la calamidad y cuando él va saliendo de aquello, plasma en el libro que escribió estas palabras. Job capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, la experiencia de Job en medio de la tribulación, en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, había tenido un resultado extraordinario, hermano. Porque comenzó su vida con el Señor, conociéndolo por fuera, meridianamente conocía al Dios de los cielos. Pero después de la experiencia del sufrimiento, de todo lo que le sucedió, ahora gritaba, y esas palabras fueron captadas por el Espíritu Santo para que el autor sagrado la escribiera en la Biblia y quedaran plasmadas para que generaciones tras generaciones de cristianos la escuchemos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Dios se le había revelado de una manera extraordinaria. Y mire, el texto dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Me encantó una traducción que respecto a la frase donde dice, y habéis visto el fin del Señor, lo traduce de esta manera. Y habéis visto el galardón que el Señor le dio a Job. Me encantó, hermano, porque ahí es muy entendible esa expresión que acabo de leer en el versículo 11. Habéis visto el galardón que el Señor le dio. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, le dice a los hermanos, el galardón que el Señor le dio. ¿Cuál es el galardón que el Señor le dio? Ese galardón de que ahora lo conocía, ¿no es cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ah? Entonces, había conocido al Señor en plenitud, en medio de la prueba, de la dificultad, y se le había revelado a él 2 características fundamentales del Señor. ¿Cuál es? Que el Señor es misericordioso y el Señor es compasivo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Diga conmigo, por favor, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el galardón que el Señor le dio a Job. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quiere conocer al Señor más? Las pruebas, las dificultades, los problemas, que el patrón es injusto contigo. No, es que yo le voy a reclamar al gobierno, es que yo le voy a reclamar a no sé qué, a no sé cuánto. Hermanos amados, aquí están nuestras rodillas.
Estamos llamados a alumbrar, no ser como el mundo, no hacer las cosas que hace el mundo, amados hermanos. Estamos llamados a alumbrar con la luz que Cristo nos ha dado, esperando en la justicia del Señor. ¿Cuándo será la justicia del Señor? En su venida. Ay, pastor, pero mucho tiempo. Yo quiero que ahora mi jefe no se ponga juez, hermano. Porque el Señor no me da a mí la opción de ser juez de los demás, ni de los no creyentes, hermano. Nos manda a llevar nuestra demanda a la presencia del Señor. Y termino con el versículo 12, que parece que no sé de dónde salió, porque dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Qué tiene que ver este tema de los juramentos con las pruebas, con la paciencia, con la perseverancia en medio del sufrimiento? Aunque este tema es muy importante. ¿Y sabe por qué la gente, bueno, lo miramos un poquito, por qué la gente tenía que jurar? Antes, en el tiempo antiguo, y ahora en este tiempo, y en todo tiempo, porque la gente es mentirosa, pues hermano. Porque somos mentirosos. Entonces, como la gente era tan mentirosa en el tiempo antiguo y la gente tan mentirosa en este tiempo, se levanta el tema del juramento y se levanta como una cosa institucional dentro del pueblo del Señor. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo los judíos? No querían jurar por Dios, porque jurar por Dios era ya simplemente certificar que verdaderamente estaban diciendo la verdad. Entonces ellos se ponían a jurar por el cielo, por la tierra, no sé, por el perrito. No, yo juro por mi perrito, porque estaban diciendo mentira, hermano. Entonces ese era el tema. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Ahora, a usted no le dé pena si mañana va a ir a una corte y le hagan jurar. Usted va a jurar por Dios que va a decir la verdad, no hay problema, hermano. Pero lo que nos quiere decir la palabra del Señor, como leemos al final, que nosotros no andemos con ese tema, no, te juro por Dios, o te juro por no sé qué, que te estoy diciendo la verdad. La Escritura dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y lo demás, para que no caigáis en condenación. Ahora, habiendo dicho aquello, ¿por qué sale esto? ¿Qué tiene que ver con la persecución, con el problema, con la dificultad? Da la impresión que este Santiago, como era contemporáneo de todo el cuerpo apostolar y de todos los grandes apóstoles del Señor, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ya lo hemos aprendido, se recordó de Pedro. Da la impresión que él se recordó de Pedro. Que con Pedro muchas veces ahí tuvieron conversaciones y se tiene que haber acordado de algunas palabras de Pedro. Por ejemplo, los juramentos que Pedro le hizo al Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Otra cosa que dijo Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Ah? Eso estaba jurando Pedro, estaba certificando: no, Señor, yo voy a seguir contigo hasta la muerte. Y Mateo 26 es muy triste. Versículo 69 en adelante, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces.
y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces Santiago da la impresión que se acordó de Pedro y le dice a los hermanos: mira, estamos pasando problemas, si el Señor fue claro, en el mundo tendréis aflicciones, pero sean de una palabra, no sean de doble palabra, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Entonces, amados hermanos, estoy terminando, colóquese en pie, por favor, quiero terminar. No quisiera terminar, esa es la verdad de las cosas. Esta palabra, hermano, tiene tantos detalles que tal vez podría ser para un segundo sermón o un tercero. Le decía a Ruth la complicación que tuve para poder acotar muy sencillamente en estos pocos minutos, pero tal vez alguien está soportando alguna prueba, alguna dificultad, alguna cosa difícil, alguna injusticia en la vida, y tiene el desafío de seguir adelante y tener paciencia, no hasta mañana ni hasta la próxima semana, sino hasta la venida del Señor. O sea, no es, si nos quedan algunos años de vida, hermano, 30, 40, 50, no sé cuántos años cada uno tendrá por delante, no es hasta ahí que tiene que tener paciencia, hermano. Tiene que tener paciencia hasta después de eso, hasta la venida del Señor. Pero qué bueno que Santiago nos da esta palabra tan alentadora, especialmente lo que sucede en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, esperando a ese juez justo, que los que salieron de aquellas situaciones, hermanos amados, como Job, le pudieron conocer verdaderamente. Y es el propósito que tiene el Señor con nosotros, hermano. Alguien dirá: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Sabe por qué nos pasan todas las cosas malas que nos pasan? Por la entrada del pecado y por la imputación del pecado que está en nosotros, hermano. Por eso nos pasa. Pero como el Señor vino en su gracia y nos alcanzó en su favor, Él se aprovecha de las opresiones de pronto, de los sinvergüenza y de todas esas situaciones que nos pasen en la vida, para sacar a relucir lo mejor de nosotros cuando le conocemos verdaderamente a Él. Que Él en esta preciosa tarde sea muy glorificado, hermano, y que podamos tener paciencia. Ahora insisto, la paciencia no es suya, se la regalaron cuando el Señor vino a su corazón. Nosotros todos tenemos paciencia natural, pero para estas cosas que son tan difíciles, tenemos una paciencia venida a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, es posible, hermano, es posible. Es cosa de mirar a los grandes patriarcas, es cosa de mirar a Job. Hoy Job, lea por favor el libro de Job, perdió todo, hermano. El tiempo parece que era interminable cuando le estaban pasando la desgracia. Sin embargo, en esa paciencia finalmente vino la retribución del Señor. Dice la Escritura que Él recibió el doble de lo que tenía al principio, y verdaderamente Él conoció al Señor. Padre nuestro, Padre celestial, cuántas gracias te damos en esta hora por tu palabra consoladora, por tu palabra que nos trae tanta bendición a cada uno de los presentes, al considerar, Señor, que en medio de esta vida vamos a tener problemas, dificultades de diferente índole, y especialmente de pronto estas dificultades vienen de aquellos que están muy lejos de ti, que vienen aportillando de pronto la vida de algún hermano, de alguna hermana, en fin, por diferentes instancias. Sin embargo, en esta oportunidad hemos aprendido, Señor, que en nosotros hay una gracia muy especial que tú nos regalaste.
Y no es una paciencia natural a la cual todas las personas tienen, sino es una paciencia sobrenatural que permite el aguante, que permite seguir resistiendo y mantenernos firmes y ese alargar esta paciencia. Tu escritura nos ha dicho en esta hora que tiene que ser hasta la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Que así de largo será esta paciencia, porque ahí verdaderamente se manifestará el juez para determinar con justicia a aquellos que han obrado mal en contra de su prójimo. Señor, gracias por esta virtud, por esta gracia, y ayúdanos siempre a reaccionar como creyentes, como hijos tuyos, en medio de un mundo totalmente en crisis. Y ya hemos aprendido que hay personas que han sufrido mucho más que nosotros. Y ahí tenemos la larga lista de los héroes de la fe, pero no solamente el capítulo 11, sino toda la Biblia. Y después viajamos al Nuevo Testamento y vemos que la mayoría de los grandes apóstoles tuyos y de los servidores tuyos dieron su vida por causa del Evangelio. Ellos sufrieron mucho más que nosotros. Sin embargo, en cada experiencia de ella, tú estabas con ellos y estaba, Señor, mostrándote con una claridad tan especial como le sucedió a Job, que de oídas te había oído, pero ahora verdaderamente podían ver. Así le pasó también al primer mártir de la iglesia primitiva, cuando él estaba siendo apedreado. Sin embargo, él pudo ver los cielos abiertos y pudo ver tu majestad. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por alentarnos. Gracias por, Señor, colocarnos en la base de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, y la esperanza de gloria en que tú vas a venir, que tú vendrás y que no tardarás. Si los hermanos en aquel tiempo, hace 2000 años, esperaban el advenimiento tuyo, ¿cuánto más hoy día en esta generación estamos a las puertas de tu segunda venida? Pero antes, nosotros sabemos que tú vendrás a buscar a tu iglesia. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a tener esta meta, esta fijada en nuestra mente y en nuestro corazón, esta base de nuestra fe, de que tú nos vienes a buscar. Y que estemos preparados, que estemos listos, que estemos, Señor, preparándonos para ir al encuentro contigo, donde en aquel lugar contigo cesará toda pena, todo dolor, toda injusticia, toda enfermedad, todo aquello que nos ha molestado en este tiempo cesará, Señor, cuando estemos en la presencia contigo. Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Bendícela en nuestros corazones, grábala, Señor, y que cada uno de nosotros salgamos fortalecidos en esta preciosa oportunidad. Gracias, nuestro Padre Celestial, y te rogamos como siempre, y rogamos a algún amigo, alguna amiga que aún no tiene la esperanza de la vida eterna, no tiene esa fe que después de partir de esta vida presente va a la eternidad, y fundamentalmente con Dios. La única manera de alcanzarlo es a través de conocer a Jesucristo el Salvador. Ven a Jesucristo, reconoce tus pecados, reconoce que eres pecador, que has estado viviendo independiente de Él. Si lo haces de corazón y te entregas a Él, vas a recibir el don de la salvación. Que Él nos bendiga, que Él nos guarde para la gloria de su nombre, por Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.